Bien, buenas tardes. Ya damos inicio a una nueva versión de nuestro coloquio y en esta oportunidad, bueno, saludamos antes a quienes están conectados y a quienes están presentes. Y en esta oportunidad, nuestro académico del Instituto de Filosofía y del Magíster de Humanidades, Paulo Folegatti, va a exponer sobre el fin de la educación, frutos o resultados. Adelante. Gracias, Emilio, por la paciencia también. De esperar unos minutos. Ya, cuando uno habla de educación aquí, sobre todo siempre habla, como se dice, con temor y temblor, porque estamos en una institución educativa y somos gente dedicada a la educación, evidentemente. Algunos son profesores de filosofía de la educación. Y es una meditación que tenemos, somos filósofos además, entonces cuando pensamos en educación siempre lo hacemos en términos muy generales, muy rimbombantes, muy fundamentales. Y entonces, claro, uno viene aquí como a hablar del fin de la educación, es como casi un insulto en un sentido, pero por otra parte nunca está de más hablar respecto de las cosas de siempre, que es con lo que hacen los filósofos, siempre vuelven a las cosas fundamentales. Y sobre todo cuando van cambiando las circunstancias, siempre hay que intentar volver sobre lo fundamental. Y, en fin, esa es la justificación de hablar de educación, un tema en apariencia general. Bien, ahora son reflexiones, están todas robadas de distintas fuentes, suficientemente maquilladas, ¿no?, para que parezca que son de uno, pero lo principal es, la principal fuente o origen es reflexiones del cardenal Bergoglio en Buenos Aires, cuando todos los veranos se juntaba con los profesores de los colegios católicos y les daba charlas y les daba catequesis, y editaron esa serie de libros después que fue electo Papa, y yo conocí el tema y los libritos por los chicos, ¿no? Son muy macizos. Gracias a Juan Ignacio Rodríguez, quien las comentó en alguna ocasión en el Magíster de Doctrina Social, me regaló un libro, está todo rayado, pero bueno, se ve que lo leyó, ¿no? Además que es más fácil así ver dónde están las cosas importantes. Y era una distinción aparentemente sencilla, simple, más que sencilla, y que a mí me fue quedando y que está llena de virtualidades educativas, por así decir, que son muy interesantes, y que es la distinción entre los frutos o resultados, o una contraposición entre frutos y resultados, o si es que es una contraposición, o si más bien las dos son legítimas y hay que ordenarlas. Bien. Esto es el año 2005, 2006, estas son del 2004, esta en particular, pero son como 3 o 4 libros, ¿no? Son 4. Yo tengo uno. Tengo que volver. Bien. Entonces, son macizas. Son reflexiones macizas. Con el aparente lenguaje, pero son en verdad muy profundas, y vamos a tratar de que se logre ver, ¿no?, eso, para que después intentemos leerlo, porque en verdad vale mucho la pena. Bien. Los frutos y los resultados son metáforas. De la agricultura es la del fruto, obviamente, y la otra es como la producción humana natural, ¿no? Bergoglio dice que es como son de la industria, como una metáfora industrial. Bien. Son metáforas. Ahora bien, la idea de frutos es súper de larga data y muy profunda en el Evangelio. Está por todas partes. Jesucristo se identifica con el fruto, lo que Jesucristo manda es a dar frutos, ¿no?
si el grano no muere, no da frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y algunas más, ¿no? Por ahí. Pero es un concepto usado y que tiene una profundidad y que es la que Bergoglio revela, ¿no? Bien. Y por otro lado está la palabra resultados, que ya uno se va imaginando por dónde va la cosa, es lo que tiene que ver con la eficiencia y con el logro, que a nosotros nos toca de cerca porque es una época técnica o tecnológica, y desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, incluso social y a nivel humano, lo que se busca son logros. Bien. Y entonces es propio de una época de la técnica o tecnológica buscar logros y entonces, o resultados, y entonces a la educación no se iba a librar, sabemos que no se libra, y entonces parece que hay que buscar resultados porque es lo no importante, sino que es lo propio. Este es el tema, no solo si es legítimo o no, sino que parece ser a lo único que nos podemos abocar. Entonces voy a analizar así, jugando un poco con las palabras, la de fruto y la de resultado, y después vamos a intentar ver cómo se pueden sintetizar, ¿no? Bien, en el mismo lugar donde Bergoglio inicia estas reflexiones, dice, es importante preguntarse por el fin, lo cual es obvio, pero lo dice así. Dice, es preciso saber qué es lo que queremos generar. O sea, a qué es a lo que queremos dar origen, nacimiento. Obviamente se está preguntando por el fin, pero lo está preguntando de esa manera más sugerente, ¿no? ¿Qué queremos generar con la educación? Bien, y después, más adelante, dice, o sea, un poco más, después dice, ¿qué queremos provocar en el alumno? Lo que queremos es provocar en el alumno un cambio, un crecimiento en sabiduría. O sea, generar, provocar, ¿no? Que son como intenciones medio indirectas, ¿no? Generar y provocar, y no tan solo causar, ¿no? Que esta es una distinción que después nos va a salir, ¿no? Bien, y entonces empieza a hablar del fruto y de la primacía del fruto, y dice algo clave, ¿no? Dice, claro, esto es en el contexto de los colegios, pero es al maestro cristiano, le está hablando. Pero es verdad que uno puede ampliarlo, pero es verdad que ese maestro cristiano al primero al que se refiere. Y entonces dice, hay que educar para el fruto, en fin, y dice, todo esto, si en verdad lo que el docente quiere sea ser maestro en sabiduría. Es decir, si lo que se busca es ser maestro en sabiduría, hay que orientarse hacia el fruto. Si lo que se quiere es ser maestro en sabiduría. Bien, Bien, el fruto, ya veremos el resultado. El fruto perdón, voy a sacar el teléfono para ir viendo la hora, por si después no digan que uno... Ya. El fruto es más etéreo, es más raro hablar de fruto. El resultado más visible, el fruto es como inmaterial, ¿no? Parece que se da no solamente dentro de una persona, sino que también dentro de un árbol, ¿no? Se da en un lugar ignoto, y que aunque uno se quedara viendo todo el día la planta, igual habría algo medio oculto y misterioso que uno no lograría llegar a ver. Entonces, el fruto está oculto. Y es más universal, ¿no? Parece ser que el resultado es más concreto, y el fruto es algo que involucra a toda la persona. Y aunque no se ve, el resultado se ve, el fruto no se ve, el fruto interior, pero existe porque uno ve cómo obra la persona. Bien. Y entonces el fruto es como una perfección entitativa, para ocupar el lenguaje como atomista, digámoslo así, ¿no? Y esto lo dice mi papá, es de la misma naturaleza del agente. Es algo que brota y que es,
como si fuera él mismo. Un fruto del arbolito cae y lo que sale es un árbol, es un hijo. Bien, y entonces un fruto interior, y dice, los animales es quizá mejor decir engendrar. Es algo que se genera dentro y que después sale, pero lo que sale es algo igual al que generó. Bien, y en los frutos es así, ¿no? Un fruto humano en el fondo es siempre a nivel o intelectual y sobre todo moral, que involucra a la persona completa, y por lo tanto el fruto que una persona da es como si fuera ella misma. Ella misma es o sea, no que sea exactamente lo mismo, sino que el fruto en el fruto está la persona completa, no la mitad de mí. Bien. En cambio, el resultado es más externo y es más específico, ¿no? Bueno. Bien, y entonces, incluso los resultados que las personas logran provienen seguimos con la metáfora, de frutos. La persona que se dedica a hacer algo y que se esfuerza por lograr hacer algo bien, y que se esfuerza por producir resultados, es que se ha dicho algo en su interior antes, ¿no? Se ha propuesto, es decir, hay un acto de la libertad anterior a cualquier tipo de producción. Por eso la poiesis, la técnica es inseparable de las decisiones, y por eso, de alguna manera indirecta, el trabajo es ni tan indirecta, es siempre ético. Aunque lo concreto sea la producción de un resultado, cualquiera ésta sea, ¿no? Entonces, antes de los resultados hay decisiones y hay también hay un modo de vivir por el cual la gente decide hacer una cosa y no otra, ¿no? Y dedicarse a algunas cosas y esforzarse por lograrla, como dice por ahí Bergoglio, ¿no? No solamente hay que dar resultados, sino que hay que esforzarse por hacerse competente en la cosa, ¿no? Ahora, también hay frutos podridos, y entonces lo que sale es cualquier cosa, ¿no? Sale Auschwitz, ¿no? Como la palabra interior de los nazis era Auschwitz, ¿no? Entonces también salen resultados mostrencos de frutos mal habidos, ¿no? Bien. Y una idea que es muy bonita y que en verdad es muy fecunda, ¿no? El fruto es inédito. Es verdad que puede haber 2 o 3 manzanas, pero los frutos no son iguales. Los frutos son unos distintos a otros y son singulares. No existe la manzana, ¿no? Existen manzanas distintas, existen cachorros distintos, existen personas distintas y existen decisiones distintas o si se quiere, virtudes que se arraigan en la persona, pero que no es exactamente la justicia mía, por así decir, no es la justicia de Alejandro o de Emilio, porque la justicia de Alejandro y de Emilio se da al modo de Emilio o al modo de Alejandro, ¿no? Entonces es verdad que hay una participación, pero es siempre inédito, y el Papa dice único, sorprendente, original. Bien, entonces educar para el fruto ya a uno le va apareciendo, o sea, se va mostrando que es muy difícil porque tiene que ser siempre a una persona. Y cuando uno tiene un grupo de personas al frente, es más difícil porque hay que tratar hay que suscitar en la persona frutos que sean únicos, sorprendentes y originales. Bien, ¿no? Entonces, claro, si hay una metáfora con el fruto, también puede haber una metáfora con la maduración. El fruto supone que haya una maduración interior para que ese fruto sea lo más fecundo posible, para que eso que se generó adentro de la persona sea lo más fecundo y sea un bien más difusivo lo más difusivo posible. De tal modo que para que ese fruto sea así, para que esas obras buenas salgan de la persona, tiene que haber una maduración, y esa maduración Bergoglio la une, ¿no? y es fácil ver con la creatividad y libertad, ¿no? O sea, ser maduro es
que hay una libertad, hay una posesión de sí mismo, un deshacimiento de cosas que son secundarias, una vida como de alguien que, digámoslo así, se conoce a sí mismo y que por eso es creativa. Y es fecunda porque es creativa y ni la persona sabe lo que va saliendo, y va saliendo porque es libre, ¿no? Y entonces el fruto es de él. Bien. Bien. Y dice, y en el otro lado, en Amor y Leticia, Letitia dice que esto es como una síntesis final, ¿no? Como el gran resultado de toda la educación, ¿no? La persona tiene buen juicio, tiene prudencia, en fin, es el hombre maduro, y este juicio, esta virtud, dice, o esta personalidad en el sentido más puro de la palabra, dice, es fruto, o es una síntesis, perdón, es fruto de toda una cadena de elementos que se sintetizan en el interior de la persona, para ser más exactos, en el centro de su libertad. Es bonita esa imagen, ¿no? En el centro de la libertad, ahí es donde se da la madurez, y de ahí es donde brotan las obras buenas, y de ahí es donde brota el fruto. Como del centro de la libertad, de lo más íntimo de la persona. En fin. Bien, y los frutos son fecundos cuando uno tiene frutos, cuando uno saca cosas buenas, cuando uno se ha dedicado y se ha cultivado, en fin, eso inspira a los demás, no para ser ni famoso ni nada, sino que inspira porque anima, ¿no? Es como un fuego que enciende otros fuegos, ¿no? Según la bonita expresión de San Alberto, ¿no? Se irradia de un modo particular y le toca a otros, de los que saldrá quién sabe qué, ¿no? Porque no engendra lo suyo para que se repita. Eso es un mal maestro. Engendra lo suyo no para que sea emulado, sino para que otros también saquen lo propio del centro de su libertad. Bien. Ahora, y dice, nada de antinomias mal hechas, ¿no? Y ahora tiene que esta creatividad, libertad, faltaba más visualizarse en resultados, ¿no? En habilidades, conocimientos operativos, gracias a las cuales se logra, ¿no? Y dice así, ¿no? Habilidades socialmente reconocidas, probadas, en orden a poder plasmar en el mundo real sus deseos y aportes. No aporta sino aprende un saber hacer, que es como la continuación, ¿no? Quizás, si no estoy inventando, pero si fuéramos ángeles no habría que saber hacer, ¿no? Sería como una irradiación natural y, como se dice, automática, ¿no? Instantánea. Pero como estamos mediados por la naturaleza, este fruto tiene como que pasar por el sedazo de las manos. Entonces, y tiene que visualizarse para ayudar a otros que también tienen cuerpo, y en fin, ¿no? Bien, un paréntesis que no noté, pero Santo Tomás dice por ahí que todo lo que el ser humano hace tiene, incluso actos intelectuales, tiene algún grado de poiesis. Y dice, el que hace un razonamiento matemático, el que hace un silogismo filosófico, contemplativo, teológico, también tiene que saber hacer un silogismo teológico, contemplativo o matemático, tiene que saber hacer igual, ¿no? Y entonces, incluso en las más altas, en las que son aparentemente más espirituales, hay un saber hacer que si no se hace, no sale, ¿no? En la música es igual, ¿no? O en clase, ¿no? Tengo la idea, pero no sé cómo expresarla, claro. Cuando la sepas expresar, ¿no? Será que la tienes en serio, porque si no sabes expresarla es casi que como que no la tienes, ¿no? Incluso los actos éticos se manifiestan en algún acto, y los únicos actos que no tienen mezcla o mella de
técnica es el acto máxima y puramente contemplativo que apenas se da en esta vida. Claro, en el cielo no habrá poiesis, digámoslo así, ¿no? Pero acá sí, y es necesario. Bien. Entonces, para que pueda plasmar en el mundo real sus deseos y aportes. Ahora, a la... ¿Ah? Ya. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo hacer frutos en otros? La pregunta mal hecha a propósito, ¿no? ¿Cómo producir frutos en otros? Esta sería como la pregunta de la educación, ¿no? ¿Cómo hago yo para que otros engendren virtudes, saquen lo suyo, etc. Plasmen sus deseos y aportes en el mundo, en fin. Bien. Y la verdad, bueno, si volvemos a la metáfora de la agricultura, nos encontramos que con una metáfora que también se usa en medicina, ¿no? No nos queda sino ayudar a la naturaleza. La tierra, el agüita, ¿no? Si no cae, ¿no? Hay que tratar de que quepa, el sol que no la queme, en fin. Ponerle tierra, ayudarle un poquito para que, digámoslo así, ¿no? La planta haga la pega. Y con la medicina es igual, ¿no? Ayudar a la naturaleza para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, para que el cuerpo sea el que se mejore a sí mismo gracias a la ayuda externa. Entonces, ¿cuáles son las reglas para que la planta haga eso? No, parecen haber reglas que ayuden, pero te sale una semilla mala, te sale la flor de otro color, te salen feos los limones y yo qué sé. Es verdad que salen limones de cuando uno planta el limonero y cuida el árbol, pero también es verdad es que tú ayudaste y después no existe nada, ¿no? El limonero hizo lo suyo. Bien, el limonero es el niño que sintetiza en el centro de su libertad lo que los profesores le dicen, o el papá, ¿no? Entonces, claro, ahí uno se acuerda de la otra frase, ¿no? Que germine, perdón, que se genere, uno provoca, ¿no? Entonces, a los jóvenes hay que, digámoslo así, hay que provocarlos, ¿no? Para que dentro de ellos, ¿no? Germine, ¿no? Y parece no haber reglas para hacer que eso sea, aunque parece haber reglas y una cierta poiesis, que mientras mejor sea, para suscitar de la mejor manera el campo, ¿no? Para ararlo, diríamos, para llenar las tinajas, que es la imagen de la parábola de Jesús, que es lo que los siervos inútiles llenan con agua, y después Jesucristo el que hace el milagro, pero la verdad es que hubo que llenar, para estos toneles que eran como de 100 litros, tuvieron que llevarlo, ¿no? Echarle agua y después, ¿no? Bien. Ahora, también se puede educar para el resultado, a menos que, si lo que en verdad se quiere, lo que el docente quiere que, y el padre también, lo que en verdad quiera, sea ser maestros en sabiduría. Si eso es a lo que se apunta, en verdad que hay que considerar la educación como un cultivo, en el sentido más... y tener bien ordenados los resultados, es decir, tener bien jerarquizados en relación con los frutos que se dan en lo íntimo, en fin. Hay que, lo aprovecho de decir el tiro, pero es bien obvio, ¿no? Los frutos no se pueden medir, todo el problema, ¿no? No se pueden medir los frutos. El silogismo sería así: si educar es intentar engendrar frutos en el educando, y los frutos no se pueden medir, la medición no puede existir en la educación. Es más complicado que eso, pero si fuera solo así, y de algún modo es principalmente así, hay que decir que los resultados es como si no tuviera nada que ver con la educación. Y no están así, pero es principalmente así, ¿no? No se pueden desterrar por completo, pero es verdad que, sí, en serio, lo importante es engendrar con la palabra, comunicar la vida íntima de los padres y desentenderse de los resultados, porque no se puede medir la calidad de un padre. Este es todo el asunto.
Nosotros sí tenemos que medir al menos un poco, y los colegios, en fin, pero bien. Entonces, no se pueden disociar, el hombre es Faber, ¿no? Ni se complica ni se complica algo, es evidente que hay que buscar resultados para hacer efectivo lo que brota de adentro. Hacer efectivo lo que le brota del corazón o de la mente, ¿no? Y de su creatividad y su libertad. Y toda similitud con la realidad. Y dice Bergoglio, está pensando en colegio, pero nosotros podemos hacer la transposición didáctica. Dice, nada peor que una institución educativa cristiana que conciba desde la uniformidad y el cálculo al modo de aquella máquina de hacer chorizos tan crudamente caricaturizada por la película de Walt. Nuestro objetivo no es solo formar individuos útiles para la sociedad, sino personas que puedan transformarla. No dice, nuestro objetivo no es formar individuos útiles para la sociedad. Dice, no es solo formar individuos útiles para la sociedad, pero sobre todo para que la puedan transformar, que puede sonar como una frase rimbombante, pero en el fondo es que puedan irradiar el bien, no es más que eso. Bien, entonces los resultados ya sabemos lo que son, supone la organización de ciertos medios para la producción, supone cálculo y los resultados tienen que ser, para ser probablemente resultados son previsibles o relativamente previsibles, porque si no es azaroso, ¿no? Entonces lo que hay es un raciocinio por el que se ordenan los medios para producir algo concreto que es lo que yo espero que se dé, ¿no? Entonces supone planificación y seguir el principio de la eficiencia, ¿no? Mientras menos energía y más resulte, más económicos sean los medios y mejor salga el resultado, mejor. Y ahora yo puse una serie de palabras, espero no asustarlos, una serie de palabras, o sea, no asustarlos, pero en verdad que todas juntas remecen. Todas las palabras que tienen que ver con el ámbito de los resultados y de la planificación o de la técnica, ¿no? Yo un día la empecé a notar y no terminaba nunca, ¿no? Salían y salían, ¿no? Porque estamos llenos. Pragmatismo procedimental, no hay ningún orden, ¿no? Procesos, verificación, indicadores, optimización, productividad, mejoramiento de la calidad, que alguien quiere, medición, aplicación, rendimiento, eficiencia, eficacia, racionalización, control, funcionalidad, regulación, industrialización, incremento, instrumentalización. ¿Me gustó la lista? ¿No? ¿Ah? Aseguramiento. Quizás la dejé afuera inconscientemente. Calidad, ¿no? Ya. Bien. Ahora, cuando hay una palabra que es como intermedia, pero que uno la puede ser sinónimo de resultado, que es logro, ¿no? Logro es más bonita, ¿no? Es un poco más general, ¿no? Pero igual se parece más, el logro también es visible como logro, ¿no? No hay logros interiores, ¿no? Hay logros, a la verdad uno dice puedo lograr la virtud, pero ya no es un logro al modo... Bien. Entonces, claro, lo opuesto cuando no hay resultados hay fracaso, y cuando hay resultados hay éxito. Entonces, voy a poner algunas frases que se vea ridículo en el contexto de la educación la lógica de los resultados. Por ejemplo, bueno, aquí hay algunas,
pero después vienen más, ¿no? El éxito de Jesús, ¿no? Jesús tuvo éxito en su misión. No suena, ¿no? Como en la lógica del éxito, ¿no? El éxito de la cruz, ¿no? Es raro. Bueno. Después hay más ejemplos, ¿no? Ahora, antes de seguir, es verdad que yo estoy extremando las palabras un poco y es verdad que uno se puede poner ejemplos donde sea un poco más ambiguo y no sea tan marcado, pero más allá de las palabras, aunque es verdad que la palabra resultado no da mucho, pero es verdad que hay un ámbito que es del saber hacer y otro que es del moral y el interior, ¿no? Bien. Entonces, claro, la planificación, yo creo que vale la pena darle vuelta. Hay que ver hasta dónde es compatible la planificación con la libertad de los otros. Hasta dónde yo puedo planificar, en un contexto donde uno de los insumos es la libertad de otro. ¿Cómo yo puedo planificar para que el resto haga y ellos haciendo libremente esto resulte? Es lo más difícil que así las cosas resulten porque se requiere el concurso de muchos. Ahora, es verdad que yo puedo, eso no es verdad que yo puedo planificar para que resulte todo, para que resulte considerando la libertad de otros, es interesante porque puede ser manipulación, puede ser cualquier cosa, pero sobre todo para que la planificación resulte donde hay un ámbito de libertad, parece que lo mejor es reducir lo que más se pueda a la libertad. Más resulta si los agentes menos piensan por sí mismos. Mientras más se baten en retirada y se mecanizan, mejor es la planificación. Por eso que los seres libres o que tienen juicio son muchas veces muy peligrosos para las organizaciones porque meten basas irreductibles a la planificación, entonces es un lío. Ya. Voy a poner ahí algunos ejemplos, ¿no? Bien, por ejemplo, donde no da en educación el lenguaje de la producción. La capacidad de justicia, por ejemplo, ¿no? Capacidad de paciencia, ¿no? Estoy capacitado para hacer actos pacientes. Suena raro. Tengo que hacer que mi hijo sea paciente, ¿no? Tengo que hacer que mi hijo sea resignado, ¿no? Tengo que lograrlo, ¿no? Tengo que lograr que mi hijo sea humilde. Tengo que lograr que sea casto. Tengo que asegurarme que sea moderado, ¿no? Tengo que producir su magnanimidad. Tengo que optimizar su higiene, ¿no? Ese me dio risa a mí cuando lo escribí, ¿no? Tengo que establecer parámetros objetivos, ¿no? Para medir su pureza, su modestia, su laboriosidad. O los padres, la educación de los padres dieron como resultado a un buen hijo. A Jesús, son ejemplos, ¿no? A Jesús le funcionó, ¿no?, su misión, ¿no? Le salió, ¿no? Le resultó, ¿cómo se llama? Redimir al mundo, ¿no? Absurdo es el lenguaje y hay que ocupar otro, ¿no? El colegio X produce niños alegres, asegura virtudes, ¿no? Fabrica jóvenes integrales, produce jóvenes líderes, ¿no? Eso debe existir algo que, en una palabra, genera ganadores, ¿no? Los colegios, ¿no?, excelentes resultados, generan winners, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Bien, ya. Bien, y para... voy a terminar con una cita, pero me falta una pura idea, ¿no? Que es la siguiente. Si el maestro en la universidad enseñando la regla de 3, el papá en su casa
el profesor jefe, quien sea, lo que quiere es educar, vale decir, engendrar lo noble y lo óptimo en el interior de una persona, tiene que estar preparado para el fracaso. Es casi como condición del hacer frutos en el resto, casi condición el fracaso. Estamos extremos un poco, ¿no? O al menos la aceptación aparente del fracaso. Porque los frutos no se ven de manera inmediata y se ven cuando se vean. Se ven cuando sea el momento y cuando la persona los saque, ¿no? Entonces, y Ratzinger, ahí en Jesús de Nazaret, cuando habla de las parábolas, dice, estaba explicando qué quiere decir la parábola en la vida de Jesucristo, en fin, y dice, Jesús se pone en la línea de los profetas y por lo tanto en la línea del fracaso, porque los profetas fracasan. Y Jesús, de alguna manera, no es que tenga que fracasar, pero lo que, como Sócrates, como muchos hacen la analogía, el fruto tiene que, el grano tiene que morir para que dé frutos. Y entonces, ¿por qué? Porque en el fondo lo que predica, lo que uno dice, vale la vida. Entonces, eso, vale la vida, y si no vale la vida, tampoco lo que yo dé va a hacer tantos frutos, porque en el fondo, en fin, mi fruto soy yo, mis actos, ¿no? Y con mis actos muestro el fruto, extremando un poco el... Bueno. Y dice Bergoglio, pero en Evangelii Gaudium, dice la última cita, es un pintura larga, pero vale la pena. Aquí está. Dice, como no siempre vemos esos brotes, está hablando de los catequistas, ¿no? Es verdad que está hablando en el contexto de una labor más misional, pero la verdad es que ustedes van a ver que se aplica perfectamente. Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior de que lo que hacemos vale la pena, en fin, que tiene sentido, y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia. También en medio de aparentes fracasos, porque, citando a Corintios, llevamos este tesoro en recipientes de barro. Somos limitados, tenemos aparentes fracasos. Esta certeza es lo que se llama sentido de misterio. Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundo. Y tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Y hay que esperar, dice, con dolorosa paciencia, ¿no? A ver estos frutos, ¿no? Todo eso da vueltas, y dice, todos estos actos, cuyos resultados no se logran ver, dice, mire qué bonito, dice, todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida, da vueltas por el mundo, ¿no? Echa fuera y quién sabe lo que... A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión, la educación, no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda. Es algo mucho más profundo que escapa a toda medida. Quizás el Señor, en fin, sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos, como el Papa Francisco, ¿no? Como a Él le parezca, ¿no? Como se le dé la gana, que nuestros actos gratuitos, que no buscan resultados, den frutos. Y en el segundo en que el maestro, esto nos pasa a todos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy santo para que no nos pase, pero en el segundo en que el maestro quiere ver resultados o empieza a ordenar la cosa para
ver él, lo que él produce en el joven, y que tenga la certeza de que fue causado por él, que es gracias a él, porque quiere ver lo que su resultado, ¿no? Ya traiciona, porque los medios que va a poner son para ahora, y entonces desprecia o inconsidera el tiempo, ¿no? Y el tiempo es superior al espacio, como dice el Papa, ¿no? Entonces es muy fácil tensionar, porque uno también quiere que la vida de uno tenga sentido, y quiere ver que algo resulta, ¿no? Entre tanto fracaso educativo, quiere ver que alguna cosa le resulta, y en el fondo, en la medida en que uno se desprende de eso, se libera, como que lo que uno lleva en su interior sale porque ya no hay como atadura, no hay condicionamiento, en fin. Y yo creo que eso es muy difícil en los papás, en todo orden de cosas. Bueno. Eso. Muchas gracias, Pablo. Un tema que está presente siempre en nuestro trabajo en la universidad. Proponerle algo de resultado. Entonces abrimos el espacio de preguntas o comentarios. Aquí, ya, Juan Reyes Magallanes. Pero es un palo blanco. Hola, ¿qué tal? Hola. La verdad, no cacho dónde tengo que poner la cámara, así que, ya la vi, perdón. Por lo menos para no estar tan ecolecua. Ya, espero no encandilarlos con la pelada, pero bueno, gracias Pablo por la presentación, gracias también al Instituto de Filosofía por invitarnos todos estos viernes a reflexionar un poco. Ahora, mi comentario tiene que ver un poco con el título mismo. Cuando uno habla de educación, resultados o frutos o resultados. Claro, hay un tema dentro de la lógica. Uno le enseñaron que el o podía ser, ya no me acuerdo exactamente, si incluyente o que incorporaba las dos cosas. Pero uno tiende muchas veces, y así lo leí yo también en el título, a pensar en un excluyente. O hay resultados o hay frutos, ¿ya? Mi visión, y creo que obviamente no es la única ni nada, ni es muy original, es que no son excluyentes, que creo que tú metiste bien el tema en el sentido de que lo que es un fruto y que lo que es un resultado. Mi impresión en términos generales es que en nuestro país al menos, no tengo otra visión, estamos muy orientados a lo que es el resultado. En nuestra sociedad en general estamos muy orientados a producir algo. O sea, y la educación de alguna manera nos va modelando para efectivamente producir solamente y producir objetos que, como muy bien lo decía, son medibles, por lo tanto, caen dentro de la categoría de los resultados. Y a mí eso me complica un poco, porque efectivamente creo que sin sacrificar los resultados, ¿ya?, también debiéramos concentrarnos un poco en el tema de los frutos. Creo que la medida en que podamos aprender a pensar mejor, qué sé yo, vamos efectivamente a producir también mejores resultados. Ya no va a ser una cosa tan automática, no sé si determinista la palabra, esto de estar hablando entre o con filósofos. Yo no me considero filósofo, así que no estoy entre filósofos, sino que estoy hablando con filósofos. Ya me complica a veces el uso de la palabra, pero el tema es ese. No es necesario sacrificar los resultados para obtener frutos. Creo que en todo caso la principal responsabilidad de esto está en la educación más básica, entendiendo lo que nosotros llamamos educación primaria y educación secundaria. A la universidad a lo mejor deberíamos llegar con un poco más de formación, ¿ya? Y ahí a lo mejor concentrarse en las distintas áreas de la producción y, claro, y tener algunos resultados. Pero ahí hay una deficiencia importante, a mi juicio, ¿ya? En que se concentra, o más bien,
se separa los frutos de los resultados y yo creo que tenemos que empezar a hacer una redefinición donde no sean excluyentes. Bueno, sí, gracias. Yo estoy de acuerdo que no son excluyentes. Claro, era tramposo el título porque era fruto del resultado para decir que eran los dos, pero en el fondo lo importante es la jerarquía, es la ordenación que se da entre esas dos cosas. Bueno, no lo quise poner, pero el Papa en un momento está pensando seguramente en algún colegio donde de modo ideológico se descuidaban los resultados. Entonces dice, muy corto, ¿no? Dice, descuidamos nuestra formación, aflojamos el nivel cuando sería mejor para los alumnos que encontráramos la forma de motivar y sostener el esfuerzo y no conformarnos con lograr un buen clima y con establecer buenos vínculos. En vez de construir sobre ese entramado, sobre el entramado de los buenos vínculos y del buen clima, una dinámica de creatividad y productividad. Entonces, claro, cuando se pasa de rosca con el tema de los frutos, perdón, claro, es ideológico porque la verdad es que no hay derecho a quedarse en el clima y no a enseñar. Bien, ahora, yo pienso lo siguiente, que yo pienso esto, cuando solo se quieren resultados, se tiene que achicar la mira. Y entonces los resultados se visibilizan, pero se hacen más insignificantes, más pequeños. Pero, sí, y por eso no se enseña, un ejemplo, ¿no? Por eso no se enseña gramática en la básica. Porque no se sabe qué hace el alumno con la gramática después, ¿no? Parece que no sirve para nada, ¿no? Ya verás, ¿no?, cómo te va a salir esa cabeza y los resultados que va a dar mucho más, y va a ser mucho más eficiente porque le has enseñado algo más gratis, más general, más global, más universal. Y ahora vas a poder entender muchas otras cosas y entendiendo esas otras cosas, ¿no?, ya vas a ver cómo da resultado, no frutos, resultado, la gramática, la lógica y lo que se quiera, ¿no? ¿Cómo se llama? La caligrafía, ¿no? La caligrafía da un poco, ¿no? Y hay gente que dice que por la caligrafía entra una serie como de hábitos interiores, de laboriosidad, en fin. Y que tienen de resultado, parece que no logra nada, pero entonces, en el fondo, es olvidar los frutos interiores, olvidar el orden que tiene el ser humano, el orden antropológico que tiene, en el fondo es mediocre, ¿no? Es mediocre con los mismos resultados. Ese es el punto, ¿no? O sea, como quiero resultados, vamos a ponerlo así, como quiero resultados, y quiero ser muy eficiente, ¿no?, tengo que intentar apuntar a lo íntimo de la persona, intelectualmente, moralmente, e incluso técnicamente, para que los resultados sean mucho más serios de lo que serían si solo me aboco a lo que puedo medir. Al final es mediocre centrarse en resultados y por eso que te encuentro razones que no son en absoluto antitéticos. Juan Ignacio. Muchas gracias, Pablito, por la presentación. Una vez me recomendaron ver una charla de un teórico de la educación que hoy día es como un gurú, que es Ken Robinson, que es Sir Ken Robinson, ¿verdad? Y hacía una comparación entre la lógica de la agricultura y de la industria de la educación. Muy buena charla, yo quedé alucinado y empecé a difundirla. Y después dije, voy a leer algo de este gallo. Y era otra cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo él critica, como el Papa critica un poco la educación centrada en los resultados, él critica esta visión industrializada. Y se ríe de una publicidad que él leyó en Estados Unidos que decía, una publicidad de un jardín infantil que decía, aquí comienza tu camino a la universidad. ¿Ah? Como la
correa transportadora de Ford. Pero el problema es que yo creo que hoy día lo que invita el Papa ahí a hacer es superar la antinomia, ¿cierto? Sí, lo dice así tal cual. Hoy día, que ya se ha criticado suficientemente el modelo industrializado de la educación, es porque ya los profesores, uno habla, los profesores saben que la educación no puede ser solo eso. Y se ha puesto el foco en el fruto, pero se ha separado mucho más. Porque el fruto queda encerrado en la subjetividad de cada persona, en la libertad de hacer lo que le dé la gana, que es lo que está al final en los libros de Ken Robinson, que la charla es muy buena, pero el libro no. Entonces ese fruto significa dejar al estudiante que haga lo que quiera, pero además lo medimos por los resultados en todo. Entonces hoy día yo creo que es paradójico, ¿ah? Porque ya no está esa caricatura de la correa transportadora de Ford en educación. Se ha pretendido rescatar a la persona, pero ese rescate de la persona, esa originalidad, significa dejarlo abandonado a sí mismo. Y menos todavía hay una correlación entre esos frutos que van a salir de ahí, que salga lo que salga, y los resultados que se le exigen, porque se le sigue midiendo en base a los resultados que se medían desde hace 50 años. ¿Ya? No sé si se capta un poco el diagnóstico y no sé si tengo preguntas, pero es paradójica la situación. Yo creo que al final tú dijiste algo, que el problema es antropológico. El problema es antropológico porque es en la persona donde se tiene que sintetizar estos resultados supeditados a un fruto. Supeditado, sí. La palabra que usa, sí, es antinomia. O sea, de hecho, dice, vamos a ver 3 desafíos. El primero es la aparente antinomia entre frutos y resultados. Entonces, claro, no hay derecho a no integrar los resultados de la educación, a decirlo así, ¿no? Es pasarse 2 pueblos, ¿no? Y hay que evitar esa dialéctica que además es contraintuitiva, ¿no? Sí, es evidente que, o sea, si el hombre es Faber, ¿de dónde sale que no pueden haber resultados? Si el tema es la supeditación, y el tema es, después voy a la otra parte que era de tu pregunta, que era más difícil. El tema es, ahora se me olvidó lo que iba a decir. Perdón. Claro, el tema es que, claro, una cosa es decir que lo más importante es la formación interior y la mente libre, ¿no? La educación liberal y la educación del corazón. Una cosa es decirlo y otra cosa es entenderlo. Porque uno puede decirlo honestamente y después decir, no, sí, obvio que lo más importante, ¿no? Si lo más importante es lo que en verdad nos mueve, ¿no? El proyecto educativo, ¿no? Esto es lo que en verdad, ¿no? ¿Ya? Pero de hecho yo lo tenía por ahí. Pero está el mundo real, ¿no? Está el mundo real y entonces yo te entiendo, yo te entiendo eso que tú dices, pero así como también le pones de esto, también hay que ponerle de esto, ¿no? Como que no sea materialmente ni mucho de esto, ni mucho de esto otro, ni mucho café, ni mucha, ¿no? Que te quede bien la mezcla. Y eso está mal planteado, porque de lo que se trata es de la ordenación. De tal modo que... Eso sería el resultado final. Sí, claro. Sí, pues una buena mezcla donde estas 2 cosas se den, ¿no? Y entonces lo más difícil, es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, integrarlo realmente. No es fácil, porque ¿qué significa esa jerarquización en lo concreto? Es súper difícil ordenarlo. Pero si no se entiende con más o menos claridad de que el fruto es superior al resultado, aunque se diga, en la cabeza del que organiza, del profesor o del papá, o del colegio o de la universidad, por decir así cualquier cosa, en la cabeza igual es como una pugna, es como un equilibrio, y no es un equilibrio.
Entonces, cuando uno cree que es un equilibrio, yo pienso que uno se va a equivocar. Es orden. Es como, habría que decir como, bueno, síntesis, ¿sí? No, las imágenes faltan, pero no es equilibrio, siendo un poco así, pesado con las palabras, no se puede decir, pero no es equilibrio entre las dos cosas, sino que es ordenación. ¿Cómo hay que hacerlo? No, es difícil, porque es difícil. Y lo que tú dices de la subjetividad es interesante, porque a lo mejor en la otra pose le exige mucho, pero después anda que te va a llamar en la PA o en la PSU, ¿cómo se llama? En el bachillerato, en la PAES, te van a medir igual y te dejaron a tu amaño. Entonces, sí, no sé si. Y también sería interesante ver cuáles son los modos concretos o los males que suceden cuando uno desprecia el resultado como no debiera. Eso. Pero es orden, eso es todo lo que quiero decir, ¿no? Yo creo que está implícito algo más difícil en lo que tú me habías dicho, pero te diluyo. Bien. Daniel Machileo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Acá de Concepción, profesor, Hola. una pregunta. Hola. Mi pregunta tiene relación con lo práctico de nuestros estudiantes que lamentablemente muchas veces nos preguntan, ¿y esto tiene puntos? ¿Este trabajo tiene nota? Y lamentablemente, sin querer, uno termina como educando o formando para el resultado y como que ellos se proyectan siempre desde el espacio numérico sin ver el valor de todo lo que nosotros hemos conversado hoy día. Eso es la primera pregunta, como este famoso consejo para nosotros, los educadores, cómo poder, de cierta manera, reencantar y ver que no solamente lo importante es la nota. Incluso uno piensa en este famoso decreto que tuvo harto debate, ¿verdad? El decreto 67, en donde se cambia un poco el paradigma de la educación, donde ya no solamente un fin, sino que es parte del proceso, pero aún así muchos educadores ni en los colegios, ni tampoco menos en las universidades lo han interpretado de la manera. No es que defienda el decreto, a mí tampoco me convence, pero ciertamente cambia un poco el enfoque de esta forma de enseñanza. Y lo otro tiene relación con este debate que yo sé que daría para otro coloquio, con el concepto de educación de calidad, considerando que aún nosotros no nos ponemos de acuerdo ni como chilenos sobre este concepto que se entiende, y lamentablemente el para qué se educa queda en desmedro del cómo se educa. Lamentablemente nosotros los educadores nos hemos visto desde la corriente, acá con respeto a todos los psicólogos, pero muchas veces preocupados mucho más de la planificación, la rúbrica, el proceso, los decretos, muchas veces superados incluso por la esencia de la misma educación. Esa era mi pregunta, profesor. Medir la calidad. No, o sea, ¿cómo se mide la calidad? Mira, a mí me ayudó esto que yo le leía a un filósofo que se llama Leonardo Polo, que me hizo ver una cosa bien interesante. Para medir hay que acotar, hay que recortar. Como recortar la realidad. De tal modo que eso que se recorta y que queda así como que queda visible o explícito, es decir, se tiene que recortar de tal manera que eso que quede sea medible. Entonces, se puede hablar de medición de la calidad, sí y no. Si por calidad es aquello que tú has reducido, lo lograble en la persona, se puede medir, pues, y le ponemos unos parámetros y le llamaremos calidad al logro de ciertos aspectos, y diremos que hemos medido la calidad, pero para eso habremos achicado, reducido, humillado la calidad global.
porque no se puede medir el fruto y entonces hay que medir. Interesante este punto. Cuando uno quiere medir la calidad, uno está como queriendo ver si lo más importante se ha hecho. Entonces, cuando se logra calidad, es que se logró como lo esencial. Y entonces, como hay cosas que no se pueden medir, reducimos lo esencial a lo medible. Entonces, tú puedes decir, se logró la educación de calidad porque logramos como el máximo. Pero para poder lograr ese máximo, tuviste que hacer la realidad más mediocre, más chata. Entonces, no sé si fondo, medir la calidad es reducir al hombre, para decirlo así, ¿no? Es reducir al hombre. Y ahora que lo hemos reducido, o que se ha reducido, ahora pacíficamente y alegremente podemos medir las calidades que tú quieras, ¿no? Y de hecho es interesante porque las mediciones se van haciendo, de a poco se van haciendo más sutiles, no son tan groseras, ¿no? Los psicólogos se han preocupado en buena lid de que se logren medir cosas más etéreas, más espirituales, digámoslo así. Pero tiene un límite igual, quizás cercenan menos, pero hay que cercenar igual, porque lo más profundo, lo más importante no se puede medir en absoluto. Y un acápite. Sí, el primer analogado de la educación es la educación de padre a hijo. Si en verdad lo serio de la educación es la de padre a hijo y es secundaria y la de profesor a alumno, mientras más se parezca a la labor del papá, más educación es. Lo más parecido a la educación, lo más probablemente educativo es lo que hace el padre y la madre. Y entonces, y si uno atiende a eso, uno se da cuenta que no hay forma de medir. Entonces, supongamos que alguien quiere medir la calidad de educación de los padres. En verdad la quiere medir. Va a tener que dejar de lado un montón de cosas. Y va a tener que ver si el niño es capaz externamente de hacer A, B o C. Pero para poder medir la calidad de la educación de los padres, va a tener que poner unos parámetros que dejen de lado otros. Otras cosas que podrían haber fructificado en 7 años más, ¿no? O sea, ¿cuándo se ven las virtualidades de la educación de un papá a los 70, a los 50, a los 25, en toda edad? Que es cuando al ser humano, por gracia de Dios, le cae la teja y conecta algo en su espíritu y ahora vive mejor. Tendrías que medirlo cuando se está muriendo y tampoco, ¿no? Entonces, claro, midamos la calidad, ok, partamos por lo fundamental, veamos cómo medir la educación de los padres a los hijos y después vamos corriendo, ¿no? Entonces, siempre se va a achicar, va a ser más mediocre, más reducido. Entonces, claro, en lo que mides, friegas, la pisotea, yo creo. Ahora, ¿cuánto se puede medir? Bien. Alejandro Serani. Sí, gracias, Pablo. Interesante, por supuesto, que surgen muchas pistas de lo que tú presentaste y quería detenerme o señalar uno de los puntos que tú mencionaste al pasar, que es el tema del temor al fracaso, el no querer fracasar. Y claro, no es que uno busque el fracasar, uno no está buscando fracasar cuando lo hace, pero uno sabe que las circunstancias de la vida son tales que, por lo menos en una primera aproximación, muchas de las cosas que uno haga examinadas podrán considerarse fracasos. Hay una frase de Borges que es fantástica, ¿no? En una entrevista le dice: señorita, ¿que acaso usted no sabe que los caballeros solo defendemos causas perdidas? Entonces, claro, no es que eso sea el fin, buscar causas perdidas y perseguirlas para que se pierdan, no se trata de eso, se trata de reconocer que
lo que nosotros queremos algo difícil y que por lo tanto van a haber muchos fracasos aparentes, inmediatos y el fin se verá al final, si es que lo veo. Y entonces el fracaso también, o la posibilidad del fracaso, hace cosas admirables. Esto es un poquito una analogía, me salgo un poco del tema, pero Gilson, por ejemplo, cuando analiza el tema de la música y critica él fuertemente el valor que puede tener escuchar la música reproducida. Un concierto en la radio. Aparentemente él está bastante disgustado con esto. Sería quizás los comienzos de la época de las grabaciones, no sé. Pero él dice, claro, cuando uno va a un concierto y termina el concierto, uno se para y aplaude. Entonces, ¿por qué uno no aplaude cuando termina un concierto que uno está escuchando en la radio? Cuando quizá, desde el punto de vista del audio, es todavía mejor que el que uno asistió. Claro, dice él, pero ese concierto al cual yo estoy asistiendo, en el teatro municipal o en el teatro que sea, puede fracasar en cualquier minuto. En cualquier instante se puede ir todo al traste, digamos. Y esa posibilidad del fracaso es parte del disfrute. Porque, y yo creo que tiene que ver evidentemente con el tema de la libertad. Yo, en fin, y termino con una tontera, pero yo vivo cerca del aeropuerto, viví muchos años cerca del aeropuerto y nunca me cansé de ver aterrizar los aviones. Cuando uno veía lo mismo y uno podía predecir que no se iba a caer, en Pudahuel no se ha caído nunca un avión aterrizando. Capaz que el que salga hoy día en la tarde se caiga. Claro, es porque siempre puede fracasar, o sea, en cualquier minuto se puede ir todo al tacho. Y es parte como de la experiencia de ver aterrizar un avión. Bueno, eso, perdonen la digresión. Encontré una cita realmente cuando abrí un libro, otro del que conversábamos ayer, de André Marc, este filósofo, es un metafísico. Sí, un jesuita. Y terminando el libro de metafísica, que es bien arduo, dice esto, que lo había dejado para el final, pero no lo había leído. Es sobre el peligro de la vida, digámoslo así, pero está muy, muy relacionado con... Y la idea de la que parte es que parece que la ignorancia y el mal abundan y ganan, que la ignorancia y el mal tienen las de ganar. Eso es más o menos lo que está... y dice, la verdad y el bien, que a diferencia del error, la ignorancia y el mal son difíciles, también a diferencia de ellos son seguros. Y aquí está su revancha. Dice que la verdad y el bien son seguros. ¿Qué quiere decir? Dice, entonces, lo difícil es lo más seguro. Y esto es lo que justifica un optimismo sin ilusión, no ilusorio, pero igualmente sin decepción. Cuando se logra, el bien es firme. Y que cuando el bien es firme, hace tener algo de optimismo no, justificado, o sea, no un optimismo iluso. Y acá viene la parte más bonita. Dice, el peligro debe confortar el ánimo, en lugar de desconcertar. Para un ser cuya existencia está en su vida continua y que siempre debe tender más allá de lo que es, sin detenerse nunca, porque no es todo lo que debe ser y debe elevar lo real al nivel del ideal, ¿no? Lo imperfecto, no hay otra vocación que la de emprender cosas difíciles y existir peligrosamente. Como si fuera lo propio del vivir el peligro, pero de modo indirecto, ¿no? Porque se va a lo grande, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, ahí la literatura, ¿no? Está el Hobbit, ¿ah? Nietzsche vive peligrosamente. Vive peligrosamente. Ese. ¿Qué? ¿Cuál es? Ama el peligro. fatal, porque a mí no se me va.
Vin Diesel. ¿Ah? La muerte menos temida da más vida. La muerte menos temida da más vida. Yo iba a ser más clásico, iba a decir a Frodo, ¿no? A Frodo que, o sea, es muy estúpido lo que emprende, ¿no? Y lo emprende igual, y qué sé yo, pero lo emprende porque si resulta, o si da fruto, ¿no? Para no decirlo, si se logra, lo que se logra es mucho mayor de lo que se hubiera logrado si se queda en su casa. Entonces, claro, y ahí ya poniéndose un poco más grave, o sea, no grave, pero Dios crea a personas libres y es un puro riesgo. Es un puro riesgo, ¿no? Bueno, si hay libertad hay riesgo, porque se puede fracasar y el fracaso en ese orden sobrenatural significa el infierno, ¿no? Entonces Dios está dispuesto a arriesgarse a que las personas se vayan al infierno, ¿no? Porque si no se van al infierno, se van al cielo, ¿no? Entonces es proporcional, ¿no? Ese es un argumento que hay que darle a Joseph Ramos para su libro. Bueno, la última participación entonces con comentario, pregunta de Eugenio Yáñez y vamos terminando. Gracias, Pablo, bien sugerente. Yo no sé si es un comentario, en realidad. Quiero volver sobre el tema de los frutos y los resultados. Esta tesis del fruto es una discusión antigua en el ámbito de la política. Tu tesis es la tesis de Hayek, ¿cierto? En eso tú eres un liberal puro y duro, te diría. Porque precisamente las tesis liberales, en el ámbito de la sociedad, lo que tú planteas, preocupémonos del fruto, porque la sociedad crece espontáneamente. Y cualquier intervención que se haga allí ya está alterando ese fruto que por naturaleza yo sé en qué va a resultar. O sea, el liberal te va a decir eso. Yo sé que puesta la semilla, sé en qué va a terminar. Y no me preocupo más, por decirlo de alguna manera. Entonces uno dice, bueno, puede venir la inclemencia del tiempo, y me puede echar a perder la cosecha, pero el liberal dice, bueno, pero es parte de la vida humana. O sea, no, eso es así, no hay que preocuparse. Y a mí me parece que un poco lo que tú planteabas es que esta idea de la educación y del sembrar es como un acto original y basta con eso. Pero nosotros sabemos que la educación es conducción y promoción también. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que no basta con sembrar el fruto. Pregúntale a Alejandro que fue a ver ahí las olivas que dieron fruto, ¿cierto? Tuvo que partir un día viernes porque si a lo mejor ya una semana después se echaba a perder todo. Entonces, hay una preocupación, o sea, hay una conducción y hay una dimensión además correctiva. Yo decía, bueno, los padres, ¿en qué momento nosotros medimos qué tan padre si ha sido buen padre o no? Bueno, hay algo que se llama la madurez. Y que los padres estamos permanentemente preocupados de nuestros hijos. O sea, si el hijo no sale, comillas, el peor de los hijos, uno podrá pensar, chuta, parece que en algo fallé. O sea, no bastó con dejarlo que crezca espontáneamente nomás. Que me parece que es la tesis que tú estás planteando. O sea, tengamos confianza en que pongamos el fruto y eso es lo que importa. Ahora, yo distinguiría entre resultado e indicador. El indicador te mide el resultado. Eso es lo que hace un indicador. No tiene que ver con el resultado. Es lo que él creería que debería salir. Es como cuando los tipos exportan la fruta o no sé si la oliva que tienen que medir cuánto mide la fruta, ¿cierto? Y el color que tiene la fruta. Ese es el indicador si es que el resultado fue bueno o malo. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo creo que si uno se despreocupara tanto y dijera, bueno, en realidad, ¿qué me voy a preocupar de ser buen padre si yo ya hice lo que a lo mejor lo que tenía que hacer? Cambié los pañales cuando chico, lo bañé cuando tenía que hacer, le pagué un colegio y lo otro. Claro, la vida es riesgo, claro, pero el riesgo hay que minimizarlo también. O sea, a mí no me gustaría tener un hijo drogadicto, ladrón, corrupto. Y de alguna manera me sentiría también responsable si mi hijo termina siendo un ladrón, un corrupto. Y me preguntaría, yo creo que es lo que haría cualquier padre sensato. Y no, pues no importa, si yo sembré el fruto nomás y el fruto, por algo que se llaman los tutores, ¿cierto? Y todos sabemos que cuando sembramos una pequeña varita le ponemos el tutor para que crezca de una determinada manera. Pero eso implica preocuparse del resultado. O sea, el resultado hay que dirigirlo de alguna manera. Tú hablabas de la planificación como si fuese lo más terrible, pero hay planificaciones y planificaciones. Desde
bueno, Alejandro planificó el mes que va a estar allá, ¿cierto? No vamos a la aventura porque hay cosas que... Lo mismo yo creo que uno en la vida tiene que ir planificando ciertas cosas. Los padres tenemos que de alguna manera planificar el futuro de nuestros hijos. Y no me digas que no es así cuando uno se empieza a preguntar por el colegio. ¿En qué colegio lo voy a poner? ¿No es eso acaso una suerte de planificación, de proyección hacia el futuro? Yo creo que entiendo que tú cuando hablas de resultados estás pensando más bien en estos índices que miden ciertas cosas. Pues yo haría una extensión radical también entre lo que es específicamente el resultado y el indicador. Pero la conducción y la promoción supone el acompañamiento. O sea, si uno dice que nosotros somos causa coadyuvante, yo creo que estamos ahí también y ya insertos en el resultado. Y estamos comprometidos con el resultado. ¿Cómo yo mido ese resultado? Esa es otra cuestión. Digamos, y efectivamente ahí hay una mirada hacia el futuro. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no sé si lo plantearía tan... O sea, yo no tendría tanta confianza con que basta hacer este acto original de sembrar la semilla un poco poético y desentenderme después, porque yo ya sé que si planteo una semilla de una sandía, va a salir una sandía. Pero puede que salga una pésima sandía. No sé si me entiendes hacia dónde... Sí, es interesante porque, bueno, yo en un momento dije pero lo decía por mí en todo caso, que no hay que ponerse tan pesado con las palabras porque uno se empieza a pillar. Yo me empecé a pillar cuando se me apareció la palabra logro. Y dije, no lo voy a decir mucho porque si no me echo yo mismo abajo Porque, claro, cuando uno la extrema, a uno le empiezan a aparecer ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Lo que las excepciones. Entonces es verdad que hay que ponerse de acuerdo bien y que las palabras, como no son científicas, siempre van a tender a reducir un poquito. Claro, se me ocurre partir por aquí. La educación es un arte. Es un arte y en sentido estricto. Suena más feo decir técnica, pero en el sentido antiguo es tecné o ars, es lo mismo, pero es un arte y un arte es un saber hacer. Entonces uno dice, nunca a nadie le enseñan a ser padre, entonces, y uno le echa a perder al hijo más grande y después sigue echando a perder al otro, pero ya algo empieza a aprender, en fin. Entonces, claro, hay cosas muy fácticas que uno aprende, muy concretas y que son más visibles, medibles, pero al menos se ven. No sé, tocar guitarra, pegarle a la pelota, construir una maqueta, construir un edificio, en fin, ¿no? Cantar una canción, tú lo puedes percibir. Y hay otros artes que son más sutiles, y el más sutil debe ser el de la paternidad. Y efectivamente, uno aprende a no ir por los mismos caminos que lo fastidiaron. O sea, perdón, que arruinó lo que quería. Entonces, es verdad que hay que aprender y que hay que conducir, claro, hay que promover y conducir, que en ese sentido es como un acompañar, que es lo que tú has dicho. El riesgo que hoy día se corre, hasta donde yo lo veo, y en el caso más importante, el de los padres, es en qué consiste esa técnica. Ahí sería, ¿no? Tú y yo seguramente coincidimos perfectamente en que es una técnica, un arte, en el sentido más noble de la palabra, un arte que no olvida que el hijo es libre. Entonces, si los papás no nos olvidamos que el hijo es libre, nuestra técnica, nuestro arte va a ir como a enriquecer esa libertad, hacer lo que uno pueda. Pero lo que uno pueda, que puede ser bien mal o mal hecho, y si hay que leer 2 libros sobre la paternidad, hay que leerlo porque es todo lo que está en nuestro... Sí, igual hay una tensión. Hay una tensión y hay que aprender y hay que oír, ¿no? Es estúpido, es gran estulticia ser padre y no oír a otros. Es un gran error. ¿Cómo lo hiciste tú? No, mira, yo lo hice así y así. Entonces, claro. Pero en lo que tú creas en lo que uno, en lo que se crea que es receta, ese arte se desconfigura. Entonces, claro,
Y quizás se le ocurra otro ejemplo, pero uno puede decir, ya, mi hijo no cacha nada esta cuestión, entonces tú dices, ya, le tengo que dar el ejemplo. O sea, mi medio, mi técnica es mostrarle que yo me empiezo a levantar más temprano, por así decirlo, ¿no? Y que si él tiene un vicio, yo le puedo mostrar, y ese va a ser el único medio que yo pueda poner o el que mejor se me ocurre. Y antes no se me habría ocurrido, pero ahora, yo qué sé, ¿no? Vi una película, se me iluminó la ampolleta y ahora voy a ocupar esta técnica, insisto, en el sentido noble, pero no es una técnica que vaya como a intentar, o no que vaya a intentar, que pretenda asegurar necesariamente que el hijo elija tal cosa. No, pero se esperas, haces todo eso porque tú esperas un cierto resultado. O sea, todo eso que hacemos, lo hacemos porque esperamos un cierto resultado. ¿Ah? Que no sea tal cosa, que sea tal otra. Por eso lo hacemos. No lo haces porque tú quieres sentirte con tu conciencia tranquila, orgulloso y decir, oh, qué buen padre soy yo, porque... No, lo hacemos para educar a nuestros hijos y porque esperamos un cierto resultado. Si no, ¿para qué educamos si no esperamos un cierto resultado? Otra cosa es que tú estés midiéndolo cada día, castigándolo, disciplinándolo. Oye, no cumpliste algo. Ese es el indicador. No estás cumpliendo. Yo te dije que te levantaras a las 7, que te sacaran un 5, 8 o un 6. Ese es otro cuento. Pero todo padre, creo yo, que cuando educa, espera un cierto resultado. Que sea un buen hijo, que sea un buen hermano, que sea un buen padre, un buen amigo. Generalmente esperamos cosas buenas, no esperamos cosas malas. Y todo eso que tú estás diciendo lo hacemos porque estamos esperando ese resultado. Si no, uno dice, bueno, me desligo de la paternidad. Sí, claro. Si abandonamos por un segundo la palabra resultado, yo creo que vamos a estar de acuerdo, porque en el fondo lo que yo quiero, vamos a decirlo así, lo que yo quiero que resulte, igual ocupé la palabra, ¿no? Sí, lo que yo quiero que resulte es que mi hijo libremente sea un buen uso de su libertad. O sea, sea moderado. Claro. Un buen uso de su libertad. Claro. Pero libremente puede resultar o no. Claro, tú puedes, ¿cómo se dice? Desnucarte intentando que él sea, pero no vas a poder como tú lograrlo, y por eso es dura es dura la paternidad, porque tú no puedes como lograr por él. Y entonces siempre va a haber un punto donde él, ojalá que mediante el ejemplo, las palabras, nuestra muerte, no por ser dramático, sino que en el sentido de dar testimonio, uno muere para que el hijo tenga vida, digámoslo así. Y entonces, claro, pero hay un delta, hay un último espacio que el tipo tiene que recorrer solo, habiendo hecho el padre todo lo que le toca. O sea, ahí yo estoy de acuerdo que hay que desnucarse y ver técnica, y ver arte, y aprender de los errores, y aprender de otros, y insisto, lo digo en serio, como leer, pensar, ¿no? Conversar, y cambiar uno, que es lo peor, que uno se da cuenta que la única opción es que uno cambie para que el otro evite un vicio, y es terrible, porque uno no quiere sacarse eso, pero uno quiere que el otro no lo tenga, y entonces, en fin. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo que es verdad que no se puede dejar como al azar, ¿no? Y que es verdad que hay que sembrar y que también hay que preparar la tierra, en fin, ¿no? Yo siempre se me aparece a mí el llenar las tinajas, ¿no? Jesucristo quiso hacer el milagro, pero que los siervos fueran y llenaran. Entonces, no hay derecho a esperar el milagro sin tu concurso. Ahí no tengo nada que agregar. Pero también este filósofo Stanislaw Grigel, polaco, que en algún sentido era un filósofo de la educación, decía, bueno, después de los 18 años
con los hijos, lo único que uno puede hacer es rezar. O no es tan así, digamos, pero No. en parte es así. Es que antes se maduraba a los 18, ahora son como los 29. ¿no? Ahora es a los 30. Sí, después de los 30, los gringos son un poco así, ¿eh? De los 18 como que les pagan la U, los sueltan y los sueltan a todos. 21. ¿Ah? A los 21. Le pagan la universidad y a volar. No pueden comprar rifles. Hasta los 21. Ahí es la Bien. Queremos agradecer entonces a Pablo porque gran tema este y esperamos seguir conversando de él a futuro. De todas maneras, así que muchas gracias, Pablo. Y los dejo entonces invitados para el próximo coloquio, la próxima semana, en que Constanza Jiménez nos hablará sobre la disposición a la verdad en los estudiantes. Logro. Pero buen tema. Técnicas para lograr el amor a la verdad. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¿Cómo hacer para que aman?